Muy buenos días, mis queridos niños de cuarto grado. El día de hoy, lunes 13 de diciembre del 2021, estaremos trabajando con nuestra maratón del curso de comunicación integral. Para esto, debo recordarles que el día martes de la semana pasada se les ha enviado un material que tenían que imprimir y, por supuesto, son sus ejercicios de aplicación de esta maratón para que en tiempo real podamos desarrollarlos y, por supuesto, su evaluación pueda ser al momento. Entonces, voy a comenzar con nuestros temas de la maratón, que son los mismos temas que les aparecen en el temario. Quiere decir que estos temas son los temas considerados desde el primer trimestre hasta la actualidad para su examen final. En este momento estoy iniciando la grabación y en tal sentido las manitas arriba pues esperan hasta que terminemos de grabar y ya luego vamos a resolver todas las dudas, inquietudes referentes con la grabación. Para esto voy a iniciar con nuestros temas. ¿Ok? Recuerden que tenemos temas desde el primer trimestre hasta el último trimestre, es decir, hasta la actualidad. Comunicación integral, recuerdan que uno de nuestros primeros temas fue qué es la comunicación y cuáles son sus elementos. Recordemos que la comunicación es un proceso, porque no ocurre de la nada, es un proceso de intercambio de información en el que el emisor le emite un mensaje al receptor por medio de un canal. Entonces, ¿cuáles son estos elementos, Mi? Porque si la comunicación es un proceso y es un intercambio, ¿cuáles son estos elementos? Tenemos primero que hay un emisor. El emisor es la persona que está transmitiendo la información. En este caso, yo soy la emisora, ¿ok? Puede ser incluso una máquina porque tenemos los mensajes de WhatsApp en donde escuchamos algún audio y ya alguien nos está transmitiendo algo, ¿verdad? O de repente simplemente una maquinita que te dice cruza a la derecha, cruza a la izquierda, sube, baja. Entonces, eso es un emisor, el que te está transmitiendo a ti la información. Dentro de los elementos de la comunicación, aparte del emisor, tenemos el receptor. El receptor es quien recibe toda la información que se está suministrando. En este caso, mis receptores son ustedes, los estudiantes de cuarto grado. ¿Qué es el código? El código, recuerdan ustedes que hablábamos al principio del año escolar, que son todos estos signos, son todos el signo lingüístico, ¿no? Si yo no les puedo dar a ustedes un mensaje hablándoles en mandarín, yo tengo que hablarles utilizando mi código, en este caso es el lenguaje en español. Ese es mi código, el lenguaje en español, porque si yo les hablo en mandarín, el código no funcionaría para la transmisión del mensaje. El código es muy importante dentro de los elementos de la comunicación. Si les hablo en francés, si les hablo en inglés y ustedes no entienden ese código, el mensaje no va a llegar. Perfecto. Ahora tenemos el contexto. El contexto son las circunstancias, todo lo que está en torno a esta comunicación. A veces juega un papel fundamental estas circunstancias socioculturales, porque si yo les hablo de una palabra que ustedes desconocen en un contexto, es decir, en un entorno que ustedes desconocen, el mensaje se va a ver interrumpido. ¿Ok? Entonces, el contexto son las circunstancias, bien sea en tiempo, espacio, ubicación donde estamos, y la parte cultural que rodean a todo este acto comunicativo y que así podremos comprender el mensaje exactamente como lo están enviando. Si yo les digo a ustedes que está haciendo mucho frío, pero ustedes me ven sudando, me ven en ropa escotada, ustedes dicen, Miss, pero si está haciendo frío y el mensaje lo está transmitiendo en un lugar frío, ¿cómo es que usted está tan descubierta y no se está protegiendo? Entonces ya hay una contradicción en el mensaje por mi contexto. Y si les hablo de que hay mucho calor, pero ustedes me ven con chalina, me ven con mi chompa, wow, Miss, pero usted dice que está haciendo calor y usted está toda abrigada. Entonces no hay coherencia. El contexto, el entorno forma un conjunto de elementos muy importantes para la comunicación. Ahora tenemos el canal. El canal es el elemento físico por donde el emisor transmite la información
y que ustedes, que son los receptores en este caso, captan por sus sentidos, por vista, por oído, incluso por olfato, ¿ok? Se denomina canal tanto al medio natural, sea aire, luz, como al medio técnico empleado. Mi canal en este caso es la computadora para poder llegar con ustedes. El celular es un canal. ¿Cuál es el canal para hacerles llegar la maratón y poderles explicar? En este caso, nuestro canal son recursos audiovisuales. Y por supuesto, dentro de los elementos de la comunicación tenemos el importantísimo. ¿Cuál es? El mensaje. Porque todo esto que está aquí se da para transmitir un mensaje. ¿Y cuál es el mensaje? Es la propia información que el emisor transmite. Entonces, si yo a ustedes en el examen les pregunto, ¿cuáles son los elementos de la comunicación? Ustedes me van a decir emisor, receptor, código, contexto, canal y mensaje. ¿Ok? Todos estos elementos los necesitamos para que haya comunicación. Muy bien, chicos. Avanzamos. Tenemos dentro de nuestros temas, aparte de la comunicación que aparece en su temario, tenemos la acentuación general. Recuerdan que con este tema nos hemos divertido muchísimo en el transcurso del año. ¿Se acuerdan que nosotros hablábamos de que las palabras, según su acentuación, ellas se clasifican? Y que nosotros la acentuábamos según sílaba tónica, que es aquella que se pronuncia con mucha fuerza, diferente a las demás, y la sílaba átona, que es la que tiene menos fuerza al pronunciarla. Que teníamos las palabras agudas, graves, esdrújulas o sobresdrújulas. ¿Cuáles eran las palabras agudas? Las que tenían la acentuación, la tilde, en la última sílaba. Que las palabras graves, que también se les llama llanas, tenían su tilde en la penúltima sílaba. Que las esdrújulas tenían su acentuación en la antepenúltima sílaba. Recuerdan que yo decía así: última, penúltima y antepenúltima sílaba. Empiezo de derecha a izquierda a separar para definir cuál era la posición de la sílaba, ¿no? Muy bien. Y la sobresdrújula es aquella que lleva su tilde en la sílaba anterior, en la antepenúltima. Muy bien. Por aquí les traigo su pequeño recordatorio en donde les había dado este cuadrito. Todos lo tienen ya en su cuaderno. Tenemos palabras agudas. Digamos que esto es una palabra y yo la clasifiqué en colores. La última sílaba, si está con tilde, es aguda. Debe terminar en N o en S para ser acentuada, como camión, por ejemplo, ¿no? Las graves llevan su acentuación en la penúltima sílaba. Permítanme aquí hacerles un ejemplo. Por ejemplo, camión. Camión. Debe terminar en N o en S. ¿Ok? Las graves llevan su acento en la penúltima sílaba. Por ejemplo, azúcar. Y no debe terminar en N ni en S para que esté acentuada. La esdrújula lleva la sílaba ¿en dónde? En la antepenúltima sílaba. Yo voy a escribir, por ejemplo, aquí, teléfono. Y siempre va a ir con tilde. Y la sobresdrújula lleva la sílaba en la sílaba antes de la antepenúltima. Muy bien. Ahora, por lo general nosotros hemos trabajado, chicos, si ustedes lo recuerdan, como eran tantas sílabas, hemos trabajado con palabras no tan largas, pero ya sabemos de la existencia de esas palabras. Que si yo digo que voy a trabajar con palabras agudas, yo debo verificar que cumpla con las reglas, que su sílaba va
su tilde va en la última sílaba, si por supuesto termina en N o en S, ¿ok? O en vocal. Pero en cambio, en la penúltima sílaba, en las graves, que también se les llama llanas, no debe terminar ni en N, ni en S, ni en vocal para poder ser acentuadas. Que las esdrújulas siempre, siempre, siempre van a ir con tilde, ¿ok? Igualmente, las sobreesdrújulas deben llevar siempre tilde, siempre. En ningún momento se van a quedar sin tilde. Muy bien. Ahora, otro ejemplo, aquí en sobreesdrújula, permítame un ratito. Ajá, un ejemplo aquí, en la sobreesdrújula, yo puedo decir fácilmente, construyeselo. ¿Se dan cuenta? Construyeselo. Si ustedes observan, aquí yo tengo, permítanme cambiar el colorcito. Muy bien. Aquí cambiamos el color y tengo última, penúltima, antepenúltima y anterior a la antepenúltima. Y mire que aquí está su tildecita, ¿no? La otra pudiera ser, la otra palabra puede ser, la voy a colocar aquí y la voy a marcar con azulito, espontáneamente. Vuelvo y cambio colorcito. Wow, aquí. Para recordarles, chicos. Espontáneamente. Yo digo última. Aquí tengo última, penúltima. Aquí está. Última, penúltima, antepenúltima y antes de la antepenúltima sílaba. Y así quedaron mis palabritas, ¿ok? Mi acentuación general, chicos. Perfecto. Continuamos. Otro tema que aparece dentro de nuestro temario es el verbo. ¿Se acuerdan que nosotros decíamos que todo aquello que realiza el sujeto, todas esas acciones, que si ríe, canta, llora, lo denominamos verbo, porque nos dice qué es lo que está haciendo el sujeto? Entonces, si yo les pregunto a ustedes qué es el verbo, sencillamente, ustedes me van a responder que es aquella oración, es aquella palabra que dentro de la oración me expresa una acción, movimiento, existencia, lo que está realizando el sujeto dentro de la oración. Que si yo digo que Carmen canta, el verbo es que canta, cantar, ¿verdad? Muy bien. El verbo tiene varias definiciones. Semánticamente, el verbo semánticamente expresa acciones. Morfológicamente me dice que es una palabra variable porque presenta accidentes gramaticales. ¿Cuáles son los accidentes gramaticales del verbo? Ya lo vamos a recordar, pero por si acaso aquí están: persona, número, tiempo y modo. Yo digo que el verbo sintácticamente funciona como núcleo del predicado, es decir, que el predicado, para poderse considerar predicado, necesita al verbo para poderse conjugar, para que pueda tener sentido, porque no hay predicado si no hay verbo. El predicado siempre me va a complementar al verbo dentro de una oración. Y lexicológicamente, yo digo que el verbo es de inventario abierto porque me permite adaptar las palabras según género, número. Ahora, algo importante y mucha atención con esto. ¿Cuáles son los accidentes gramaticales del verbo? Los accidentes gramaticales del verbo son tiempo, y dentro del tiempo, ¿cómo se clasifica el tiempo? En pasado, presente y futuro. Luego tengo número, que él me habla de si es singular o plural. Luego tengo persona, que me dice si es primera persona, yo; segunda persona, tú; tercera persona,
él. Y el modo del verbo, que es indicativo, imperativo y subjuntivo. Ya vamos a recordar cómo es esto del modo del verbo, ya que pasado, presente y futuro en una oración fácilmente lo determinamos. Igualmente, si está en singular, que me habla de una sola cosa, o en plural, que me habla de varios, ¿no? Si estoy hablando en primera, segunda o tercera persona, y en modo subjuntivo, indicativo e imperativo. Ya ahorita les voy a regalar por aquí, chicos, cómo es el indicativo. Por si acaso les digo, el indicativo, cuando una oración está, el tiempo verbal, ¿verdad? Está en el modo indicativo, es porque es un hecho real. Cuando yo digo Carmen se cambiaba los zapatos a cada instante. José está jugando fútbol. Eso es indicativo, está ocurriendo, es un hecho real, no es imaginario, ni siquiera es un ojalá. Ahora, imperativo resulta ser cuando yo doy una instrucción a través del verbo. Yo puedo decir, Julián, enciende tu cámara. Estoy dándote una instrucción. Yo estoy utilizando el verbo encender o prender como una instrucción. No es lo mismo que yo diga, y Juanito prendió su cámara, a que yo le diga, Juan, prende tu cámara. Niña, cierra la puerta. Carmen, siéntate. Carmen, eh, párate. Por ejemplo, ya eso es imperativo. Estoy dando una instrucción a través de ese verbo. Y el subjuntivo me indica a mí una expresión de, ay, ojalá, como quisiera, si pudiera, ojalá y te entreguen ese dinero. Eso es subjuntivo. Cuando se expresa un deseo, cuando se expresa una pequeña posibilidad. ¿Ok? Muy bien. Ahora nos vamos aquí con la oración. ¿Se acuerdan ustedes que no es lo mismo oración que frase? Que la diferencia entre oración y frase está relacionada con que la oración sí tiene verbo, pero la frase no. Vamos a recordarlas. ¿Recuerdan ustedes que teníamos las oraciones unimembres, que son aquellas que no tienen un sujeto? ¿Por qué? Porque pueden estarse refiriendo a fenómenos naturales. Por ejemplo, auxilio, aló, en serio, llovió mucho en Lima, nevó en la sierra. No hay como tal un sujeto, es una expresión dentro de la oración que está indicando que algo está ocurriendo, pero que no específicamente me señala a un sujeto. Y las oraciones que sí las conocemos muy bien, las oraciones bimembres. ¿Por qué se les dice bimembre? Porque tiene dos miembros, tiene sujeto y tiene predicado. Por ejemplo, los alumnos participaron de las Olimpiadas. ¿De quién estoy hablando? De los alumnos, quiere decir que hay un sujeto. ¿Y qué estoy diciendo de ellos? Que participaron de las Olimpiadas, lo que quiere decir que sí hay un predicado. ¿Ok? Eran rápidos los caballos de mi amigo. ¿Quiénes eran rápidos? Los caballos de mi amigo. Tiene sujeto. ¿Y qué estoy diciendo de los caballos de mi amigo? Que eran rápidos. Quiere decir que este es el predicado. Vamos a la playa. Cuando yo te digo a ti, vamos a la playa, es que tú irás conmigo. ¿Ok? O que tú me estás preguntando, ¿y qué vas a hacer con tu familia? Bueno, todos vamos a la playa, por ejemplo, ¿no? Pero también, si ya yo te digo a ti, vamos a la playa, Lorenzo, vamos a la playa, te estoy invitando, estoy hablando de nosotros aquí. Si te digo vamos, ya aquí estoy diciéndote que tú y yo vamos. O si estoy hablando con un grupo de amigos, quiere decir que a todos mis amigos les estoy diciendo que vamos a la playa. ¿Ok? Muy bien. Y luego teníamos, ¿se acuerdan la clasificación de las oraciones? Recuerdan ustedes que según la actitud del hablante, porque la anterior se clasificaba según la presencia de sujeto y predicado. Ojo con esto. Según la presencia de sujeto y predicado, las oraciones son oraciones unimembres y oraciones bimembres. Ahora, según
La actitud del hablante, esta es otra clasificación de la oración según la actitud del hablante. Yo tengo mis oraciones enunciativas que me están informando de una idea, de un hecho o de un pensamiento. Tengo mis oraciones interrogativas con las que pregunto algo o alguien me pregunta algo y siempre llevan su signo de interrogación. Tengo las exclamativas que me están expresando alegría, sorpresa, emoción, admiración. Y siempre van a utilizar estos signos de admiración, ¿ok? Tengo mis oraciones imperativas que me expresan una orden o mandato. Firme usted el recibo, cierre la ventana, suba al cuarto piso, baje del despacho, por ejemplo. Ya me están dando una instrucción como una orden o un mandato. Tengo las oraciones dubitativas que ellas sí me expresan así como una duda, como que no hay seguridad, como yo digo, bueno, puede ser, sí, tal vez yo vaya. Mm, de repente y le llego, sí. Es decir, que no hay seguridad. Estas son las dubitativas, cuando tú no das la certeza de que algo se va a hacer en tu expresión. Que yo te diga, vas a venir a la fiesta, puede ser, quizás llegue. Si llego temprano, quizás voy. ¿Se da cuenta que no me está dando una seguridad? Bueno, así evidentemente son las oraciones dubitativas y las desiderativas que me expresan un deseo, como decir, "Ah, ojalá y regresemos pronto al colegio". Incluso la expresión, Dios quiera y todo salga bien, es una expresión de un deseo. Esas son las oraciones desiderativas. Muy bien. Continuamos. Ahora tenemos al sujeto. Recuerdan que esta clase fue bastante divertida para nosotros y que podíamos decir, ¿cómo sé yo qué es un sujeto? Porque es ese elemento de la oración del cual tú estás diciendo algo. Y si de repente la estás leyendo, tú dices, ah, que Julio montó a caballo toda la tarde. Ah, ya sé qué hizo Julio. ¿Y qué me están diciendo? Que montó a caballo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo reconozco yo al sujeto, chicos? Recuerden ustedes que yo pregunto, ¿quién más el verbo? Como yo ya sé cuál es el verbo, yo voy a decir, si me dicen que Carmen cantó toda la noche, yo voy a decir, ¿quién más el verbo? ¿Cuál es el verbo? Cantó, ¿verdad? ¿Quién cantó toda la noche? Y la respuesta va a ser Carmen, lo que quiere decir que de Carmen es de quien yo estoy hablando. Pero si yo digo, Julián y Enrique se fueron de viaje, yo digo, ¿quiénes se fueron de viaje? Julián y Enrique. Lo que quiere decir que ellos dos son mi sujeto, el sujeto de la oración, de quienes yo estoy hablando algo. Y si no estoy hablando de un quién, sino de un qué, por ejemplo, el árbol de Navidad quedó hermoso. ¿Qué quedó hermoso? El árbol de Navidad. Quiere decir que de quien yo estoy hablando es del árbol de Navidad. No siempre el sujeto es una persona. El sujeto pueden ser cosas, pueden ser elementos, pero es algo de lo que yo estoy hablando. ¿Cómo se clasifica el sujeto, chicos? Según su expresión escrita, recuérdenlo, tenemos al sujeto expreso y al sujeto tácito. ¿Qué es el sujeto expreso? Es el que se menciona en la oración y que está clarito y definido. Se nota ahí. Me nombra a Juan, a Julio, a Pedro, a Carmen, a María, a José, a Roberto, al jarrón, a las flores, al árbol, a la casa, al gato, al perro, al caballo. Está allí nombradito. Ese es el sujeto expreso, el que se menciona en la oración. Aparte de esto, aquí tienen su ejemplo, la niña juega en el parque, ¿verdad? ¿De quién estoy hablando? De la niña. Ahora bien, tenemos el sujeto tácito. Este se sobreentiende dentro de la oración. Por ejemplo, yo digo, todos viajaremos juntos. ¿De quién estoy hablando? De todos, pero ¿quiénes son todos? Dependiendo del contexto, yo puedo decir los estudiantes de cuarto grado, como puedo decir mi familia y yo,
o tu familia y mi familia. Depende del contexto de la oración, pero ya está sobreentendido. Ahí no me nombra con especificidad ni a Pedrito, ni a Jaimito, ni a Carmen, ni a María. Allí me hace un conglomerado y está sobreentendido de quién estoy hablando. Otra cosa importante del sujeto. Tenemos que dentro de la clasificación del sujeto, aparte de que se me clasifica según su expresión escrita, se me clasifica según el número de núcleos. Recuerdan ustedes que dentro del sujeto, el núcleo es la parte más importante, es decir, la persona de la que yo estoy hablando, ¿verdad? El núcleo, el sujeto simple solo tiene un núcleo en los sujetos. Por ejemplo, el león ruge. ¿Cuál es mi núcleo? El león, porque es de quien yo estoy hablando, es mi sujeto, es un solo sujeto. Esas son las oraciones con sujeto simple, las que tienen un solo sujeto. El carro se dañó. ¿Cuál es mi sujeto? El carro, porque es de quien estoy hablando. Tiene un solo sujeto. Pero si yo digo que María y José se fueron a la playa, ya estoy hablando de que mi oración tiene sujeto compuesto. ¿Por qué? Porque tiene dos o más. Yo puedo decir María, José y Vilma se fueron a la playa. Estoy nombrando tres sujetos, ¿verdad? Tres personas. Quiere decir que mi oración está clasificada con un tipo de sujeto compuesto porque tiene de dos a más núcleos del sujeto. Quiere decir que tiene dos, tres núcleos. Por ejemplo, la niña y su madre sonríen. Aquí hay un núcleo que es la niña y su madre sería el otro núcleo. Estoy hablando de dos. Perfecto, mis amores. Esto ya lo hemos trabajado. Ahora se nos viene el complemento para ir finiquitando lo que es la oración. Tenemos el predicado. Recuerden ustedes, ¿se acuerdan que conversamos que el predicado es todo aquello que decimos del sujeto? Bueno, resulta que así es, pero él no es que el predicado es así porque, ay, qué chévere, voy a hacer un predicado y yo digo, la luna brilla, ya, el predicado es puro brilla. Recuerden que siempre el predicado es lo que se dice del sujeto, pero que por lo general, si hay un verbo, me abarca desde el verbo. ¿Cómo se clasifica el predicado? Si es tan sencillo. El predicado se clasifica de dos maneras, nominal y verbal. ¿Cuál es el nominal? El que está formado por los siguientes verbos copulativos. El verbo ser, el verbo estar, el verbo parecer, el verbo permanecer y el verbo yacer. ¿Ok? Si mis oraciones tienen algunos de estos verbos, yo digo que el predicado de mi oración es nominal. Pero si no tiene ninguno de estos verbos, ni ser, ni estar, ni parecer, ni permanecer, ni yacer, ninguno de estos 5 verbos, yo digo que mi predicado es verbal. ¿Qué es un predicado verbal? Aquel predicado que el núcleo no es un verbo copulativo. ¿Cuál es el núcleo del predicado, mis? Que se me olvidó. El núcleo del predicado es la palabra más importante. ¿Y cómo está formado el núcleo? Por un verbo conjugado. Ayer lloré toda la noche. Quiere decir que el núcleo de mi predicado es lloré, es decir, el verbo que estoy utilizando conjugado. Los niños jugarán el partido final la próxima semana. ¿Cuál es el núcleo de mi predicado? Jugarán, ¿ok? El objeto directo dentro de la estructura del predicado, ¿cuál será, mija? A mí se me olvidó cuál es el objeto directo. El objeto directo es el complemento verbal que me nombra al ser o al objeto sobre el que recae directamente la acción referida del verbo. Yo puedo decir, el jarrón se rompió en 1000 pedazos. ¿Cómo reconozco yo el objeto directo? Preguntándome qué más el verbo. ¿Qué se rompió en 1000 pedazos? El jarrón. Quiere decir que la acción
recae sobre lo que recae la acción, allí directamente es mi objeto directo dentro de mi predicado. Y ahora el objeto indirecto, ¿cómo es? Ya este me indica hacia quién va dirigida la acción nombrada por el verbo. Yo puedo decir, le trajeron flores a la Miss de inglés. Si yo quiero reconocer cuál es el objeto indirecto, yo voy a preguntar, ¿a quién le trajeron flores? La respuesta es el objeto indirecto, es decir, el verbo, ¿verdad? A la Miss de inglés. Compraron chocolates para todos los niños. Compraron chocolates para todos los niños. ¿Cuál es la oración? Que compraron chocolates para todos los niños. Perfecto. ¿Cómo reconozco yo el objeto indirecto dentro de esta oración? ¿Para quién o para quiénes compraron chocolates? La respuesta va a ser para todos los niños. Quiere decir que todos los niños es mi objeto indirecto. Así que allí dentro de este mapita tienen ustedes su formulita básicamente. Perfecto. Llegando al final, ya tenemos por acá nuestra práctica, nuestros ejercicios de aplicación del día de hoy. Tenemos nuestro ejercicio de aplicación. El primero dice, identifica y escribe los elementos de la comunicación en las siguientes situaciones. Los españoles salen al balcón a aplaudir. Ustedes me van a decir aquí quién es el emisor, quién es el receptor, cuál es el código, cuál es el canal, cuál es el contexto y cuál es el mensaje de esta oración para identificar los elementos de la comunicación. Luego dice, el profesor explica cómo se pone una mascarilla. ¿Quién es el emisor? ¿Quién es el receptor? ¿Cuál es el código dentro de esta oración, verdad? ¿Cuál es el canal? ¿Cuál es el contexto? Y cuál es el mensaje. ¿Ok? Sin embargo, para quienes están en Zoom, esto lo vamos a resolver en tiempo real y con la participación activa de mis chicos. Muy bien. Continuando, ya lo que es lo que son palabras, acentuación general, esto tiene un valor de 10 puntos. Esto me lo van a hacer ustedes solitos. Esto no va a tener ayuda, sino revisión en conjunto luego de que terminemos de hacerlo. Marca la opción que consideres correcta, de acuerdo a las palabras según su clasificación. Yo voy a seleccionar aquí si azúcar es una palabra, digamos que no es, pero digamos que fuera esdrújula, yo la selecciono, la marco así. Ah, no, pero yo no creo que sea esdrújula, yo creo que es grave. Yo la marco así, según como yo crea. Si azúcar es aguda, grave o esdrújula. Si miércoles es aguda, grave o esdrújula. Si camión es aguda, grave, esdrújula. Y así con cada una de las palabras, ustedes seleccionan la opción correcta. Ya ustedes saben, tiene un valor de 10 puntos dentro de la maratón la mañana de hoy. Ahora, perdón. Ahora por acá tenemos, selecciona las palabras que indican una acción. Ustedes me dirán a mí, por ejemplo, ya les voy a volver a compartir. Ya, un ratito. Aquí. Continuamos con los ejercicios de aplicación. Quedamos aquí. Muy bien. Ustedes me pueden decir a mí, yo les digo que me van a seleccionar, ¿verdad? Dentro de este cuadrito que está aquí, ¿cuáles son las palabras que indican una acción? Es decir, ¿cuáles son los que son verbos? Yo voy a decir, camisa es un verbo, Miss. Si para mí camisa es un verbo, yo hago esto y la selecciono. Si para mí carro es un verbo, yo lo voy a seleccionar. Ahora, si yo digo comprar es un verbo, Miss, porque es una acción. Yo compras, tú compras, él compra. Yo no puedo decir yo camisa, tú camisa, camisa, porque no tiene sentido, ¿verdad? Yo cocino, tú cocinas, él cocina, todos cocinamos. Es una acción, Miss. Ah, ya, perfecto. Si tú crees que es eso y que son otras más, tú me las vas a seleccionar. Ahora bien, ¿qué me van a hacer para la oración y sus partes? Ustedes me van a ordenar esto. Esto está desordenado. Ustedes aquí me van a ordenar para que quede la oración correcta.
Igualmente aquí, tienen dos oraciones por ordenar y darle un sentido lógico según la estructura de la oración que hemos visto. Esto tiene un valor de 10 puntos, chicos, ¿ok? Finalmente, tenemos sujeto y predicado. Recuerden, los primeros 5 puntos los van a desarrollar conmigo, los otros puntos los van a ir desarrollando. No se preocupen que yo les puedo apoyar, pero todos bien concentraditos trabajando. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Aquí dice, une a cada sujeto que el predicado le corresponda. Yo, por ejemplo, puedo decir, Elena y yo lavaron los platos. Si para mí esa es la relación correcta, yo lo voy a relacionar así. Las rosas de mi jardín jugamos en el parque. Ah, ya yo lo voy a relacionar según como yo crea, pero recuerden que todo tiene un sentido lógico. Si eso no tiene un sentido lógico, pues yo no lo puedo juntar de esa manera, ¿verdad? Yo tengo que darle un sentido lógico. Ahora, aquí en este otro cuadrito, en el último, ustedes me van a subrayar el sujeto de rojo y de azul el predicado. Yo, por ejemplo, yo digo el sujeto. Mi amiga Cristina usa un pañuelo. ¿De quién estoy hablando? De mi amiga Cristina. ¿Y qué estoy diciendo de ella? Que usa un pañuelo. Ahí está, mi sujeto y mi predicado. Y así con cada una de estas oraciones. De rojo me van a subrayar el sujeto y de azul el predicado. Y esto es todo por la mañana de hoy. Nos quedamos en clases resolviendo, chicos, por favor, los que tienen causa justificada, una inasistencia justificada el día de hoy, por favor deben hacer llegar a mi WhatsApp, no a mi Messenger, a mi WhatsApp la resolución, porque recuerden que esta es básicamente una de las evaluaciones formativas finales. Esto tiene su puntaje, la maratón tiene su puntaje y vamos a definir cómo han salido en la maratón, ¿ok? Porque esto es lo que también me va a indicar cómo van a salir en el examen, porque el examen está relacionado con todo lo que estamos viendo. Entonces, mis niños, me quedo con los chicos del Zoom y espero sus evidencias. Se me cuidan mucho y nos vemos mañana para la maratón de razonamiento verbal.